Sierra de Historias, con Alberto Garín. Es ampliamente conocido que Juan de Herrera fue el arquitecto que llevó a cabo la construcción del monasterio del Escorial para Felipe II. Sin embargo, no fue Herrera quien comenzó esta magna obra, sino Juan Bautista de Toledo, quien además fue el principal responsable de la formación de Juan de Herrera como arquitecto. De modo que si queremos entender cómo se asentaron de forma contundente las formas clásicas del Renacimiento italiano, ese alto renacimiento de los papas en la monarquía hispánica, hemos de hacerlo a través de ese monasterio del Escorial de Felipe II, pero sobre todo a través de la figura de Juan Bautista de Toledo, para entender cómo se asientan, tal como decíamos, esas formas clásicas y cómo Juan de Herrera, su principal discípulo, llegó a ser el notabilísimo arquitecto que hoy conocemos. En el verano de 1561, Felipe II, que 2 años atrás había regresado a España tras permanecer largo tiempo fuera, viviendo entre Inglaterra y los Países Bajos, decidió la construcción del monasterio de El Escorial, dedicado a San Lorenzo. Dedicado a San Lorenzo porque había sido en el día de este santo, el 10 de agosto, en concreto de 1557, cuando las tropas españolas derrotaron de manera prácticamente definitiva a los ejércitos de Enrique II de Francia en la batalla de San Quintín. Con esa idea clara de fundar un monasterio real, una idea muy hispana, que consistía en levantar un lugar de recogimiento para los monjes, que además había de contar con un palacio donde el rey pudiera residir, ese monasterio real había de seguir las pautas estilísticas de los papas de Roma. Es decir, el Renacimiento establecido en el Vaticano por Bramante y continuado por Rafael y Antonio da Sangallo el Joven. Un Renacimiento que para Felipe II era el epítome del catolicismo, para lo que contrató a Juan Bautista de Toledo, un arquitecto español que había estado trabajando en ese Vaticano renacentista. No está claro dónde pudo nacer Juan Bautista, aunque es indudable su origen español, tal como se desprende de la documentación vaticana, siendo las ciudades de Madrid y Toledo las que se disputan su origen, probablemente hacia 1515, por un documento posterior de 1565, donde dice tener 50 años. Tampoco sabemos nada de su infancia y su adolescencia hasta que aparece trabajando en Italia, quizás a partir de 1534, por tanto, casi veinteañero, con el nombre de Giovanni Battista de Alfonsis, y ya siendo papa, Paulo III Farnesio. Pudo entonces Juan Bautista haber colaborado con Miguel Ángel en las obras del Palacio Farnesio entre 1534 y 1541, aunque también pudo trabajar con Antonio da Sangallo en la fortaleza de Basso, en Florencia, levantada entre 1534 y 1536. En cualquier caso, todo apunta a que Juan Bautista pudo estar con Sangallo en el Vaticano a partir de 1541 y hasta la muerte del propio Sangallo en 1546. Miguel Ángel se hizo cargo entonces de dirigir las obras de San Pedro y siguió contando con la ayuda de Juan Bautista hasta septiembre de 1548. Entre los trabajos que Juan Bautista realizó para Miguel Ángel está la construcción de la maqueta en madera de la cúpula de San Pedro. Pero a finales de 1548, Juan Bautista dejó Roma, al parecer por una serie de intrigas que le hicieron caer en desgracia con el Papa Paulo III. Quedémonos con esta idea, pues veremos que el carácter de Juan Bautista le hizo granjearse unos cuantos enemigos en su vuelta a España. Desde Roma, Juan Bautista se trasladó a Nápoles, donde entró al servicio del virrey Pedro Álvarez de Toledo, marqués viudo de Villafranca. Don Pedro llevaba ejerciendo el puesto de virrey desde 1532 y lo mantuvo hasta su muerte en 1553, un largo periodo de gobierno
que aprovechó para reorganizar la ciudad y el reino de Nápoles. A ello contribuiría Juan Bautista tras su llegada a Nápoles en 1549, si bien muchos de los edificios que se le atribuyen, como la reforma de la calle Toledo, la iglesia de Santiago de los Españoles o el palacio virreinal de Pozzuoli, no son de Juan Bautista, sino de Ferdinando Manlio, quien ya estaba trabajando en Nápoles desde 1537. Con todo, aunque a la sombra de Manlio, Juan Bautista sí se encargó de los nuevos baluartes del Castel Nuovo, así como de desecar un amplio territorio al este de la ciudad, mediante la construcción de acequias, diques, caminos y puentes, mostrando así su dominio de la ingeniería. Lo llamativo es que la obra conservada de Ferdinando Manlio tiene un cierto aire antiquizante en su uso de las formas clásicas, mirando al alto renacimiento de Bramante y no a las novedades que para los 1550 ya habían introducido en ese renacimiento arquitectos como Miguel Ángel o Vignola. Quizás en esto pesaban los propios gustos estéticos del virrey Pedro Álvarez de Toledo, en cuya biblioteca sabemos que tuvo tanto el Tratado de Arquitectura de Alberti como el Libro III de Serlio, ambos ensayos claramente vinculados con ese renacimiento que quiso llevar a cabo Bramante. Por cierto, todo indica que Juan Bautista adquirió su apelativo de Toledo en reconocimiento de su protector, el virrey de Nápoles, lo que puede indicar la estrecha relación entre estos dos hombres y por qué Juan Bautista quedó bajo la protección de la familia del virrey a la muerte de éste. Pues Pedro de Toledo murió en 1553 y los virreyes iban a sucederse con cierta inmediatez en los años siguientes. A don Pedro le siguió de forma interina su hijo Luis Álvarez de Toledo, que sería sustituido por el cardenal Pacheco y más tarde por Bernardino Mendoza, sobrino nieto del gran cardenal Mendoza. En 1555, por fin, llegó a Nápoles el duque de Alba Fernando Álvarez de Toledo, sobrino del fallecido virrey don Pedro. El gran duque de Alba acudió a Italia para preparar los ejércitos allí acampados en la guerra desatada contra el rey Enrique II de Francia y que había de concluir en la batalla de San Quintín. A su paso por Nápoles, Alba conoció a Juan Bautista, convirtiéndose en su protector. Cuando el duque de Alba dejó Italia para trasladarse a los Países Bajos, en Nápoles quedó su hijo Fadrique Álvarez de Toledo, para quien pudo seguir trabajando Juan Bautista. Pero el duque de Alba no se olvidó del arquitecto y logró que el rey Felipe II firmara en Gante, el 19 de julio de 1559, la cédula en la que el rey ordenaba a Juan Bautista trasladarse de Nápoles a Madrid al tiempo que le nombraba arquitecto real. Para 1560, Juan Bautista ya había llegado a España y se instaló junto a la corte en Toledo. Pero Felipe II encontró incómodo el alcázar toledano, por lo que optó por trasladarse a Aranjuez, donde los maestres de la Orden de Santiago habían contado con un palacete que ya Carlos V quiso convertir en una majestuosa villa de recreo y caza. Esa mejora de Aranjuez fue el primer proyecto que Felipe II encargó a Juan Bautista, a partir de enero de 1561, comenzando por el reacondicionamiento general del área del río Tajo que pasaba junto al palacio, así como los jardines, recordando de esta manera la buena mano que Juan Bautista tenía para las obras de ingeniería. En este arranque de las obras de Aranjuez veremos ya algunos de los rasgos que habían de caracterizar toda la relación profesional entre Felipe II y su arquitecto Juan Bautista. El monarca pidió que la obra comenzase si Juan Bautista no se hallaba enfermo, lo que parece indicar una mala salud por parte del arquitecto que puede explicar su pronta muerte en 1567 con tan solo 52 años. Otro rasgo de esa relación es que, pese a que Felipe II quería que fuera Juan Bautista quien llevara a cabo el proyecto, no dejó de consultar con otros especialistas, en este caso los flamencos Gauthier-Thirion y Jacques de Groove. Al rey siempre le gustó tener esa última palabra en las obras, por mucho que
aparentemente confiara en sus maestros, pidiendo la opinión de otros especialistas, algo que debió chocar con ese carácter algo díscolo de Juan Bautista, que hemos visto en su etapa en Roma. Por fin, un rasgo más fue la manera de gestionar los presupuestos previstos para los trabajos, que incluían algunos ingenios novedosos cuyo precio sorprendió por su alto coste a los responsables financieros de la corte. Pensemos que ese gusto por utilizar ingenios muy útiles pero poco habituales para hacer más eficientes las obras lo heredaría Juan de Herrera ya en el Escorial. Fue precisamente en el verano de 1561, con la corte ya trasladada a Madrid, cuando Felipe II dispuso la ubicación de su nuevo monasterio real, en honor de la victoria de San Quintín y dedicado a San Lorenzo, en las faldas del Guadarrama, en el Escorial. Juan Bautista no acompañó al rey en aquella ocasión, pues seguía a cargo de las obras de Aranjuez al tiempo que volvía a estar enfermo. Eso no impidió que Felipe II le nombrase en una cédula de agosto de 1561 a Juan Bautista como arquitecto para que diese las trazas y modelos que el monarca requiriese. La orden era un tanto vaga, pues Felipe II sabía que tenía que gestionar los egos de todos aquellos que habían fungido como arquitectos reales durante el tiempo de su padre Carlos V y que aún seguían activos. Los viejos Alonso de Covarrubias y Luis de Vega, y sobre todo el sobrino de este, Gaspar de Vega, quien había sido alguien muy cercano al rey cuando Felipe II aún era príncipe, pero que parecía haber perdido relumbre frente a Juan Bautista. En las Navidades de 1561, en Aranjuez, Juan Bautista presentó un primer esbozo del Escorial a Felipe II. El rey quedó satisfecho, tanto con el avance de las obras en Aranjuez como con el proyecto del Escorial, lo que le confirmó en su buen tino a la hora de haber hecho venir desde Italia a Juan Bautista, tanto para resolver las cuestiones más ingenieriles, como por su capacidad para plantear un monasterio ajustado a las modas renacentistas propias de los papas católicos. Pero esa buena relación entre Felipe II y Juan Bautista se quebró poco después, no por las envidias de los arquitectos españoles, que las había, sino por la llegada, en 1562, del arquitecto italiano Francesco Paciotto. Nacido en 1521 y formado en Urbino, entró al servicio de Octavio Farnesio, duque de Parma y esposo de Margarita de Parma. Margarita de Parma era medio hermana de Felipe II, quien en 1558 la nombró gobernadora de los Países Bajos. Paciotto se trasladó entonces con Margarita a los Países Bajos, y desde allí, Paciotto llegó a España en 1562, con el aura de manejarse por igual en la arquitectura italiana como en la ingeniería de los Países Bajos, las dos debilidades arquitectónicas de Felipe II. En el verano de 1562, Juan Bautista ya había presentado el proyecto general del Escorial, la llamada traza universal. Incluso había construido una maqueta de grandes dimensiones para mostrar cómo había de verse. Felipe II quiso conocer la opinión de Paciotto sobre esa traza universal. La disposición general de esa traza no difiere en grandes rasgos de la que conocemos hoy. Un eje central que desde la fachada principal cruza el patio de los Reyes para atravesar la iglesia y llegar a la casa del rey, que había de envolver la cabecera de la iglesia. A la derecha de ese eje se situaría el convento, a la izquierda el colegio y el palacio. Paciotto no criticó esta disposición general, sino que se centró en valorar la iglesia, a la que llegó a calificar como una pesadilla. Entre las pegas que le encontró, hemos de señalar la propia disposición de los espacios, con un nártex excesivo, inmediatamente el crucero, y un presbiterio extrañamente alargado, lo que daba una inesperada forma de T invertida a la iglesia. A cambio, Paciotto propuso una planta cuadrada, el nártex en un primer tramo, a continuación el cuadrado conteniendo el crucero en medio y en el extremo el presbiterio. A decir verdad, Paciotto no se rompió mucho la cabeza en su propuesta,
pues se limitó a replicar la que había planteado Antonio da Sangalo el Joven para el Vaticano, ajustándola dentro de la traza universal de Juan Bautista. Al variar la disposición de los elementos, Pacciotto también aprovechó para reformular las proporciones de esos elementos que constituían el templo, en esencia, los muros, los pilares y las cúpulas, dándoles un mayor empaque que el que había planteado Juan Bautista. Esta segunda parte de las proporciones pudo resultarle más inquietante a Felipe II que la propia distribución espacial, pues en el momento de elegir a Juan Bautista, creyó haber seleccionado al arquitecto que mejor se movía en el registro italiano frente a los otros maestros españoles, que podían estar algo más perdidos en el uso de esas proporciones. Esas dudas de Felipe II hacia Juan Bautista se vieron acrecentadas además porque en ese verano de 1562 las obras de Aranjuez iban más lentas de lo esperado. Juan Bautista era un hombre maniático que no delegaba la toma de decisiones en nadie, por lo que cuando se ausentaba de Aranjuez para los trabajos en el Escorial, esos trabajos no avanzaban en el palacio junto al Tajo. Como además las enfermedades no dejaban de aquejar al arquitecto, las obras se ralentizaban aún más. Es cierto que a Felipe II Pacciotto no terminó de convencerle. Quizás el italiano estaba demasiado pagado de sí mismo, pero en el otoño de 1562 el rey se cuestionó sobre su decisión de haberse traído a Juan Bautista y le pidió a su arquitecto de siempre, Gaspar de Vega, que plantease una nueva traza para el Escorial. Pero las aguas volvieron pronto a su cauce. La nueva traza de Gaspar de Vega no le convenció al rey, que decidió recuperar el proyecto original de Juan Bautista con las correcciones en la iglesia propuestas por Pacciotto. Es más, en noviembre de 1562 murió Luis de Vega, tío de Gaspar, que en esos últimos años había estado a cargo del Alcázar de Madrid y el Palacio del Pardo. Y para reemplazarle, Felipe II decidió que también había de ser Juan Bautista. Al crecer la carga de trabajo que tenía el arquitecto, el rey le permitió aumentar su equipo, y así, en febrero de 1563, el treintañero Juan de Herrera comenzó a trabajar junto a Juan Bautista. El 23 de abril de 1563, en ausencia del rey y del propio prior del convento, Fray Juan de Huete, se colocó la primera piedra del monasterio del Escorial. En ese bloque, además de grabar una invocación divina y en nombre del rey, Juan Bautista hizo poner su nombre y su título de arquitecto mayor. A partir de ese momento, las obras del Escorial fueron avanzando a buen ritmo pese a los continuos roces entre Juan Bautista y el prior Huete, buen conocedor de la arquitectura. Es posible que, para evitarlos, Felipe II le dejó a Juan Bautista un montón de tareas en el Alcázar de Madrid que le impedían al arquitecto acudir con regularidad al Escorial. Sin embargo, la vida de Juan Bautista sufrió un trágico cambio. Bien asentado en la corte madrileña, hizo venir desde Nápoles a su esposa y a su hija, pero el barco fue asaltado por los piratas berberiscos y Juan Bautista no supo más de su familia, lo que le agrió aún más su carácter, provocando todo tipo de trifulcas con los oficiales con los que tenía que trabajar. En 1564, Felipe II decidió duplicar el número de monjes que habían de vivir en el Escorial. Como ya estaban abiertos los cimientos, Juan Bautista optó, en vez de aumentar el tamaño del cuadrado, que habría de alterar por completo su traza, desdoblar el cenobio en altura. Había que rehacer todas las trazas, al tiempo que acometía la obra de la Torre Dorada del Alcázar de Madrid y la nueva capilla que el rey pedía para su palacete de Aranjuez. El prior Huete vio la oportunidad para librarse de Juan Bautista y reclamó que fuera Gaspar de Vega quien realizase ese desdoblamiento del monasterio. El rey se negó. Pero, siendo consciente de los follones que Juan Bautista montaba al visitar las obras, Felipe II decidió que el arquitecto había de pasar la mayor parte del tiempo en su estudio en el Alcázar de Madrid, haciendo las trazas y monteas necesarias. De esta manera,
a partir de 1565, la persona que comenzó a dar las órdenes en el Tajo, en nombre de Juan Bautista, fue Juan de Herrera. Pese al carácter complejo de Juan Bautista, Felipe II llegó a apreciar el buen manejo que su arquitecto tenía del lenguaje renacentista, y no dudó en consultarle no solo para las obras que Juan Bautista llevaba directamente, en el Alcázar de Madrid, Aranjuez o el Escorial, sino para otros proyectos auspiciados por el rey, como el Alcázar de Toledo o el Palacio del Pardo. Una relación que terminaría el 20 de mayo de 1567, cuando Juan Bautista de Toledo, tras varios días gravemente enfermo, murió en Madrid, siendo enterrado en la parroquia de la Santa Cruz, una iglesia que desapareció, incluyendo los restos del arquitecto, para ser sustituida por el actual templo neogótico. Cuando Juan Bautista falleció, su trazo universal ya se había consolidado. Es cierto que el debate sobre la iglesia aún estaba abierto, aunque Juan Bautista ya lo había dejado bastante avanzado, adaptando la propuesta de Pachotto a esa traza universal. Por cierto, una iglesia que, si bien había de partir del modelo del Templo de Salomón, ese modelo muy pronto quedó distorsionado, puesto que el Templo de Salomón era un edificio exento en el interior de un patio monumental, y la iglesia del Escorial, desde el principio, quedó inserta entre las crujías del convento. Pero, sin duda, el principal legado que dejó Juan Bautista de Toledo fue su sucesor a cargo de las obras, Juan de Herrera. Cuando Herrera llegó al Escorial, su juventud había transcurrido entre viajes y aventuras militares en los Países Bajos e Italia. Había visto en primera persona cómo era esa arquitectura renacentista tan del gusto de Felipe II. Solo faltaba convertir a Herrera en arquitecto. De eso se encargó Juan Bautista de Toledo, quien consiguió, pese a su endiablado carácter, que Juan de Herrera aprendiera con él mucho y bien, pudiendo así Herrera convertirse en uno de los arquitectos más destacados de la segunda mitad del siglo XVI. Pero eso ya es tema para otra sierra de historias. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal.